Muchas gracias a las autoridades y también no queremos dejar de mencionar y de agradecer a los 17 sponsors que hacen posible este evento y que nos acompañan año tras año con su confianza. Los van a poder ver en pantalla. Son las empresas que nos acompañan en esta 7ª edición. También los invitamos a ustedes a participar desde su lugar. Pueden utilizar el hashtag SIL2023 en redes y etiquetar a los organizadores del Congreso y contarnos su experiencia de cómo la están pasando. Bueno, ahora arrancamos con el primer bloque, con el bloque Capital Humano y Liderazgo. Este bloque va a ser moderado por Laura Rodríguez de Santis, gerente de Innovación y Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Rosario. En este conversatorio de ganaderas ganadoras van a estar Laura, Casey, Rocío y Victoria. Las invito a pasar. También, mientras van pasando, les voy contando un poco acerca de estas increíbles oradoras. Victoria Maure es médica veterinaria, especialista en gestión de empresas familiares y directora del Grupo Rivarola. Rocío Chiavazza es licenciada en Administración de Empresas y es gerenta junto a sus hermanos del Grupo Chiavazza. Y Casey Montechiari es bióloga y gerente del Tambo Montechiari. Es encargada de cogerenciar y coordinar y supervisar el trabajo en el sector ganadero de la empresa familiar. Bueno, Laura, cuando quieras. Gracias, Arturo. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar hoy. Yo soy parte de la Casa de la Bolsa y tengo el desafío de conversar con 3 representantes de establecimientos productivos lácteos, ¿no? Acá Marina recién nos daba un súper buen pie, porque cada congreso tiene varios meses de preparación y en eso uno de los principales temas que siempre conversamos es qué nuevos temas abordar, ¿no? ¿Qué temáticas dentro de los paneles vamos a incluir que puedan despertar alguna cierta inquietud o identificar riesgos a tomar y cómo abordarlos? ¿Cómo hicieron otros establecimientos? ¿Qué problemas encontraron? ¿Qué desafíos identificaron? Bueno, y en eso, el primer panel, digamos, en esa conversación, el primer panel que surgió es la identificación de talento y la gestión o la toma de decisiones en relación a temas que se van identificando. Así que voy a dejar tanto a Rocío, a Casey y a Victoria que cuenten de primera persona cómo ha sido su trayectoria en sus establecimientos, qué roles cumplen y lo que quieran compartir también. Así que bienvenidas. Si querés, Casey. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Casey Montechiari. Yo soy la 3ª generación de la empresa. Trabajo en una empresa familiar. Nosotros estamos localizados en Monte Maíz, provincia de Córdoba. Hoy por hoy estamos ordeñando, en realidad es una empresa familiar que tiene 3 unidades de negocios, el Tambo Agricultura y a su vez una empresa láctea en donde producimos nuestra propia materia prima. Yo estoy específicamente en la UEN Tambo y bueno, me encargo justamente de coordinar, gestionar los equipos de trabajo, las tareas, seguir protocolos, rutinas y poder llevar adelante el Tambo. Gracias, Casey. Rocío. Hola, buenas tardes. Yo soy Rocío Chiavazza, formo parte del Grupo Chiavazza desde el año 2009. Vine a estudiar a Rosario, estudié Administración de Empresa y bueno, cuando me recibí volví para incorporarme en la empresa familiar. Soy la más chica de los hermanos y la última en incorporarme. Nosotros somos 4ª generación de productores de leche. Y bueno, en ese momento pasé por los distintos sectores de la administración y hoy soy la encargada de esa área. Cuando yo volví teníamos 600 animales en ordeña con un promedio diario de 15.500 litros. Éramos 29 personas y en ese momento, impulsado por mi hermano mayor, que ya hacía 5 o 6 años que había vuelto, pusimos el primer tambo Calecita con 40 bajadas. Hoy tenemos 1.550 animales en ordeñes, con un promedio diario de 55.000 litros y somos 94 colaboradores. Gracias. Victoria. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Victoria Maure. Trabajo y soy fundadora de Grupo Rivarola.
hacemos producción de leche, carne, agricultura y algo de logística. Brevemente, somos un matrimonio fundador, somos la primera generación que empezamos siendo asesores técnicos y alquilamos en el año 2005 un primer tambo que dejó un cliente nuestro, y que eran 150 vacas en ordeñe, y hoy producimos más de 100.000 litros por día, tenemos 9 establecimientos lecheros y vamos tratando de seguir aprendiendo y progresando en el mundo de la lechería. Gracias. Hablábamos de que es un sector tradicional con grandes desafíos. Tenemos primera, segunda y tercera generación acá en el panel. Y en ese sentido les quiero preguntar en relación a la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo es ese proceso interno? Porque fueron creciendo, o sea, fueron identificando algunos problemas, fueron tomando decisiones con sus equipos dentro de lo que es o el directorio o los fundadores y demás. Si quieren compartir un poco toda esa gestión no fácil. Bueno, en el caso nuestro, que somos los fundadores, con las características bien de fundador, que hacíamos todo en un inicio, el principal desafío nuestro fue, para poder seguir escalando y tomando las oportunidades que se nos presentaban, era poder armar un equipo de trabajo administrativo que nos hiciera de soporte. En esa primera etapa, digamos, el gran desafío fue lograr los puestos medios, los mandos medios, para poder dejar de tener que tomar todas las decisiones, pasaran solo por una o dos personas, que es lo que normalmente pasa y es lo que termina siendo un cuello de botella en el crecimiento. Así que desde, bueno, lo personal es una cosa que me desafía mucho la organización, y me enamoré mucho de la empresa y el impacto que tiene en las comunidades y en las personas. Venimos haciendo un gran trabajo con eso. Tenemos un gran equipo administrativo que ya está departamentalizado. Bueno, de ser 2, hay 25 personas en una administración, y creo que en el caso de nuestra empresa es una empresa que la tracciona el factor humano, porque no hay otro capital más que el factor humano que está traccionando esta producción, administrativo y a campo. Así que todos nuestros cañones están siempre apuntando al equipo, a la gente y al desarrollo. Creo que en las pequeñas empresas el cargo del puesto medio que tome decisión es clave para poder seguir avanzando. Gracias. Delegar, ¿no? En algún punto delegar algunas decisiones también. Bueno, en nuestro caso, la toma de decisiones importantes, lo que hacemos siempre es basarnos en la información. Somos fans de generar información en todos los procesos, y en función de esa información que generan los distintos software que se utilizan en los distintos procesos, es que basamos nuestras decisiones. Cuando son decisiones importantes, lo que hacemos es evaluar con el equipo interdisciplinario, del encargado de nutrición, veterinarios, ingenieros, para que cada uno dé su punto de vista en función de la necesidad que se plantea, sea del área que sea, porque muchas veces pasa que quien está a cargo de un área específica tal vez no ve el inconveniente que se puede generar desde la ingeniería o bueno, desde otro lado. Y después obviamente que se hace un análisis económico-financiero. Una vez que decidimos avanzar en el proyecto, lo que hacemos es buscar un equipo que sea responsable de esa decisión que se toma, y delegamos para que tomen ese proyecto como propio y lo sigan, obviamente quedando el respaldo que pueda llegar a ser necesario. Y bueno, tratamos también de delegar bastante y confiar en el equipo que se delega. Gracias. Y el impacto, ¿no? Las decisiones que tomamos. Resalto ahí, digamos, del mensaje. Casey. Bueno, y nosotros, en realidad, acompañado un poco a lo que comentan las chicas, fijamos nuestros objetivos y en base a esos objetivos seguimos un lineamiento y una bajada de línea, ¿no? Creo que lo más importante es la comunicación de esas decisiones, y creo que si los mandos medios tienen noción del objetivo que todos tenemos como empresa, porque al fin y al cabo las empresas las formamos las personas,
es más fácil para que ellos puedan seguir, delegar y comunicarle también al resto, ¿no? Entonces, como empresa, nosotros lo que estábamos haciendo ahora último es coaching empresarial junto con los mandos medios para que también aprendan ellos a comunicar, digamos. Es necesario delegar porque uno no puede estar haciendo todo y también es necesario que de parte nuestra confiemos en la gente con la que estamos trabajando. Entonces es muy necesario, digamos, acompañarlos y ayudarlos a que ellos también se sientan seguros cuando tienen que tomar alguna decisión. Gracias, la verdad muy interesante. Estamos hablando en particular del sector lácteo, pero la verdad que aplica a cualquier industria, ¿no? Sí, incluso nosotros hacemos reuniones semanales, en realidad yo estoy junto con todo el equipo en el Tambo, entonces eso también les da un apoyo a ellos en que se los esté escuchando, a ver qué están necesitando y cómo vamos programando todo. Bárbaro. Y acá, hablando de las personas, ¿no? Que las tres trajeron cuestiones relacionadas a equipos de personas formados, equipos de trabajo formados por personas. Les quiero preguntar la identificación de algunas características de estos grupos de personas. No sé, se me ocurre lo que son las diferentes generaciones que conviven o los diferentes roles. ¿Ustedes ahí cómo lo han vivido? ¿Qué decisiones han tomado? ¿O qué cuestiones han identificado que han tenido que abordar? Bueno, nosotros contamos siempre una anécdota. Me parece importante resaltar que para tratar de lograr algún equipo confiable, como líderes o como directores, tenemos que lograr bienestar y seguridad en las personas que sientan eso, para que generar confianza y de esa manera poder transmitirle los sueños que nosotros tenemos para que se sumen. Y tenemos un equipo administrativo que se quedaba muy tarde a la tarde. Y yo le decía, chicas, ¿por qué no se van? No, que a esta hora terminamos con esto y hacemos lo otro. Pero bueno, entonces mañana no vengan tan temprano. Y se repetía. Entonces un día me junto con ella y le digo, hagamos una cosa. Vamos a cambiar la modalidad. Ustedes hagan el horario que ustedes quieran. Entren a la hora que quieran, salvo se ponen de acuerdo con su equipo, son 2 o 3 por departamento que tenemos, de compras, de contable, finanzas, y salen a la hora que ustedes así lo organicen en el equipo. Yo no voy a estar pendiente de su horario. Y la verdad que fluyó exitosamente y ya es un lema de nuestra empresa, que cada uno puede tomarse, si tiene un turno médico, si tiene su hijo en el acto. Bueno, vivimos en pueblos, que hablábamos con las chicas, que es un placer, pero bueno, eso permite, y vuelvo a traerlo de bienestar y seguridad, que muchas veces lo que para nosotros era bienestar, yo a lo mejor soy de una generación un poco más grande que Casey seguro, lo que para nosotros era bienestar no es para ellos hoy bienestar. Entonces ahí es donde nosotros como líderes tenemos que usar la creatividad, la flexibilidad y la comunicación, como decía Kay, para poder interpretar cuál es lo que ellos realmente están buscando. Y no hay una fórmula mágica para 20 personas, es individual. Hay que hablar, estamos siempre a una palabra de la respuesta y darle a cada persona su tiempo y su oportunidad. Bueno, en nuestro caso tenemos un mix importante de generaciones. Tenemos empleados que hace 40 años que están en la empresa, tenemos mucha gente joven. Entonces, bueno, lo que tratamos también es de acercar la experiencia que tiene la gente más grande con el uso por ahí que tiene de la tecnología la gente más joven. Estamos trabajando en talleres con psicólogas, en donde se hacen actividades o a través del juego lo que se busca es que cada uno pueda ver cómo se puede sacar provecho, ya sea de la experiencia del grande o del manejo que tiene de la tecnología los más jóvenes. En uno de los últimos talleres se dividieron en grupos en donde había gente de distintas generaciones y bueno, había distintos retos.
atar un nudo con una soga, hacer un TikTok, y ahí claramente pudieron ver cómo trabajaban mucho mejor si lo hacían en equipo y si cooperaban y aprovechaban las ventajas de las distintas generaciones a que si lo hacía cada uno de forma individual. Y bueno, por otro lado, como decía Victoria, las generaciones más jóvenes vemos que ya no les importa tanto la estabilidad laboral como a lo mejor era antes, ya quieren poder conciliar su trabajo con sus desafíos personales, con su vida familiar. Entonces, bueno, muchas veces uno tiene que flexibilizar, tal vez acceder a un horario corrido, un horario partido, a no hacer turnos rotativos y que cada uno tenga su turno fijo. Y bueno, yo creo que como sector tenemos el gran desafío de aprovechar la tecnología para hacer más atractivo el sector, para la gente joven, para mejorar las condiciones de trabajo y que la gente quiera trabajar en el campo. Bueno, sí, yo acompaño en realidad lo que dicen un poco ellas porque creo que a todos nos está pasando en el sector que necesitamos a gente joven que venga a trabajar y creo que eso es lo importante, digamos, facilitarles justamente a los jóvenes y cautivarlos para que estén y acompañen porque son importantes, digamos. Nosotros, digamos, dentro del tambo tenemos el establo robótico en donde ahí podemos variar, sea verano, invierno, por ahí los horarios, y son horarios más comerciales. Hoy por hoy están ingresando a las 7 de la mañana, a las 11 se van, vuelven a las 5, 6:30 de la tarde se van. Entonces, ordeñar de esa forma, por así llamarlo, es mucho más agradable para una persona que si por ahí comparamos con los horarios de un tambo, ¿no? Nosotros también tenemos la mayor parte de los animales en ordeña en el tambo, entonces tuvimos que flexibilizarnos un poco en base a eso. Entonces, no sé, un ejemplo es, tratamos de que los francos sean 2 días de corridos, entonces para la gente joven por ahí les permite viajar o hacer algo distinto. Y bueno, tratar de acompañar porque la realidad es que los necesitamos. Entonces, bueno, creo que es importante ser flexibles dentro de lo posible. Muy interesante. Acá voy a hacer un paréntesis y les voy a pedir que vayan pensando si tienen alguna pregunta, ¿no? Yo estoy segura de que a más de uno, más de muchos acá, les pasa lo que están contando las 3 integrantes del panel. Entonces, si tienen alguna inquietud o algo, vamos a tener un espacio de preguntas como para que, puede ser acá, puede ser después en el break, pero si lo hacemos acá, seguramente también va a ser compartida la respuesta por todos. Y acá, Rocío, vos trajiste varias veces el tema de la tecnología, ¿no? Y el uso de la tecnología. La pregunta es para las 3, pero te tomo porque vos fuiste la que en varias ocasiones mencionaste. Yo les quiero preguntar respecto de la identificación del uso de la tecnología, la decisión de adoptar tecnología en distintos sectores y lo que es expectativa versus realidad, ¿no? A veces tomamos una decisión esperando algo y a veces tenemos que tomar alguna medida correctiva en el medio. Así que bueno, quería escucharlas. Bueno, en lo que es la tecnología, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es analizar qué problema tenemos, después interdisciplinariamente ver cuáles son las posibles soluciones, si el problema es en mejorar un proceso, si el problema es en lograr mayor rentabilidad. Y una vez que tenemos identificado cómo solucionar eso, buscar proveedores que nos puedan satisfacer con tecnología que sea acorde a. Lo que tenemos que tener bien en claro es que la tecnología por sí sola no va a ser magia, que atrás de la tecnología tenemos que tener siempre un equipo de gente capacitada y comprometida, predispuesta, porque lo que por todas las experiencias vimos es que siempre surgen imponderables que uno no los tuvo en cuenta en el momento que tomó la decisión, y en ese momento es cuando realmente se valora el trabajo de la gente comprometida para poder llevar a cabo adelante el proyecto. A nosotros, como les comenté, en la antesala nos pasó en uno de los últimos proyectos grandes que tuvimos, que fue el de la crianza robotizada, que cuando nos largamos con la crianza robotizada se nos dispararon las mortandad de las terneras. Y bueno, empezamos a pensar si era la leche en polvo, si era de dónde venía, qué pasaba. En el momento te dan ganas de decir, volvamos para atrás.
Y bueno, gracias al compromiso de toda la gente que trabaja con nosotros, pudimos detectar que el problema estaba en la línea de agua, que se había contaminado por una pinchadura que pasaba por un sistema de efluentes, y al rehidratar el agua, la leche que tomaban las terneras, se produció una contaminación que estaba haciendo que se mueran todas las terneras. Pero bueno, es mucho prueba y error, y lo otro que tiene es que la tecnología no siempre se adapta del mismo modo en todas las empresas, depende mucho de la cultura de las personas, de cómo se vienen haciendo los procesos, que si bien uno sabe que se tienen que modificar, todo lleva un tiempo de adaptación. Y bueno, también las cuestiones climáticas, lluvias, viento, humedad, todas esas cosas sabemos que es muy particular a cada establecimiento y hay que transitarlo. Pero bueno, uno tiene que también hacerle entender a la gente que la tecnología viene para ayudar, viene para mejorar las condiciones de trabajo muchas veces, y que no viene a robarles el trabajo también. Porque bueno, tuvimos también el caso cuando incorporamos los collares de rumia de actividad, en donde la persona que inseminaba y detectaba celos, pensó que ella se iba a quedar sin trabajo. Y en realidad lo que logramos fue que Ana Laura, en vez de tener que trabajar al sol, bajo la lluvia, con frío, trabaje en una oficina con aire acondicionado, con calefacción, y que analice datos para saber cuándo era el momento óptimo para inseminar a los animales. Entonces, bueno, es lo que uno está buscando de continuo, mejorar para la empresa, pero también poder mejorar para las personas que trabajan con nosotros. Excelente. ¿Cómo fueron encontrando escollos y cómo los fueron, ¿no?, sobrepasando o saltando para, bueno, generar mayor eficiencia, mayor valor y un crecimiento? Casey. Sí, sin dudas. A nosotros nos ha pasado casos así también cuando incorporamos los robots, pero la verdad que estamos felices porque la tecnología te da muchísima información, información más certera incluso. Nosotros siempre estamos comparando el tambo convencional con el robótico, y la realidad es que la información que te brinda un tambo robótico, con el uso, nosotros los collares los tenemos solo en el robótico, no en el convencional hoy por hoy, entonces obtenemos más información, te ayuda a llegar antes, el trabajo de las personas, que es fundamental, cambia rotundamente. Entonces, incluso me ha pasado esto hace 2 semanas atrás, en una de las reuniones semanales, que uno de los líderes del tambo, nosotros tenemos 2 por los 2 grupos que hay, me dijo, bueno, ¿y cuándo vamos a tener robot nosotros? Y está bueno que te pregunten eso, porque saben que la empresa está alineada a eso, a poder robotizar todo en algún momento, y no están pensando en, uy, me está sacando el trabajo, van a poner menos gente, o cosas que se ha escuchado en el sector. Y creo que está bueno también instaurar eso en las personas, que viene a ayudar la tecnología. Rocío, si querés comentar algo más. Bueno, en el caso nuestro, respecto de las tecnologías, como les contaba que... ¿Suena esto? Sí. Empezamos en el año 2005 y hemos tenido como un crecimiento en escala con 9 establecimientos, de los cuales 4 son dry lots, desde donde sale el 80% de la producción. La tecnología implementada a nivel tambo o a sala de ordeño, robots, es la básica, pero sí creemos en la tecnología de los procesos, que es lo que nos ha permitido poder avanzar y seguir escalando. Y creo que es una linda base para después ir con el resto de todas las tecnologías que hoy nos ofrece el mercado, sea collares, robots o lo que sea. Hay muchos procesos dentro de los tambos, que es una actividad con tantas actividades adentro, que creo que el gran desafío nuestro es poder lograr esos equipos sólidos que hagan procesos definidos, claros, y cuando llega la tecnología es bastante más fácil implementarla. Y no es solo, digamos, a nivel producción, sino hoy, por supuesto, nos atraviesa a todos la tecnología en todo, en la administración, tenemos sistemas de gestión, los sistemas
con los cuales llevamos la mayoría de la información a las empresas, que bueno, así todo es un gran desafío poner cualquier sistema tecnológico en marcha, porque lo más importante es el proceso con el que se hace y las personas que lo llevan adelante. Entonces, bueno, creo que el desafío es seguir trabajando ahí. Muchas gracias. Acá les consulto a ustedes si tienen alguna pregunta para las 3 integrantes del panel, para Casey, o puede ser una pregunta general y que cada una la puede ir respondiendo. ¿Alguien se anima? Si no, ahí te alcanzan el micrófono, gracias. Buenas tardes. Ya nos estábamos durmiendo, por suerte estas chicas son brillantes y nos las estamos aguantando bien. Si me ocurre una pregunta como varón, siendo que ustedes son mujeres y que este es el tercer milenio y es el milenio de ustedes, ¿qué han tomado de sus madres y de sus padres que los han inspirado en cada caso? Porque si bien somos mujeres y hombres, en general somos una fusión. Las mujeres tienen que desarrollar el costado masculino y los hombres el femenino. Ya que estamos, juguemos un poco. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. ¿Quieren? Bueno, yo creo que en el caso de mi mamá, el lazo familiar, como mujer, siento que en el equipo siempre trato de aglutinar o conciliar cuando hay alguna diferencia. Y bueno, mi papá yo creo que siempre nos inspiró a seguir apostando a la actividad y a seguir creciendo, a hacer crecer la empresa. Y creo que lo estamos haciendo de forma familiar por el trabajo de mi mamá, de que sembró siempre el valor de la familia en nosotros. Bueno, yo creo que, digamos, los dos, tanto mamá como papá que me están escuchando, creo que los dos nos han inculcado, tanto a mi hermana como a mí, justamente el trabajo y todo el esfuerzo que vienen haciendo ellos y mis abuelos como familia, y todo el legado que tenemos y que podemos aprovechar, digamos, todo esto. Creo que justamente siempre se basaron en la honestidad, en el respeto y en ir para adelante, sea como sea. Bueno, yo sumo una cosita más. Pienso que el rol que tenemos las mujeres, digamos, dentro de esta producción que es tan masculina, es muy desafiante, pero también es muy gratificante. Las mujeres tenemos algo innatamente, o la gran mayoría, y no es por una cuestión de género, pero sí tenemos un poco más de cuidado, de pendiente un poco quizás más del bienestar, de la comunicación, y me parece que es muy valioso que cada vez haya más mujeres adentro de los establecimientos. Y les cuento una anécdota así de chiquita. Nuestra empresa tiene un equipo de recursos humanos que son 2 mujeres que son tremendas y liquidan sueldos, hacen todos los pagos, los adelantos, que no hace falta que les cuente a los que llevan empleados adelante lo que es tenerlos a todos con bienestar y seguridad, como les decía. Y hace un año o un poco más decidimos que ellas fueran al campo a pagar los sueldos y a hablar con cada uno mensualmente. Entonces el equipo de esta dupla sale todos los fines de mes y primeros días de mes y va tambo por tambo y se reúne 5, 10, 15 o 20 minutos, lo que le haga falta a cada uno, para contarle qué es lo que cobra, cómo lo cobra, qué necesita, cómo está su familia, cuál es su problemática. Y creo que eso es una cuestión femenina de cuidado y que nos hace bien. Así que nada, eso nomás para sumar a tu pregunta. Yo estoy convencida que la diversidad genera riqueza, tanto en las generaciones jóvenes como más grandes, como en lo que es género y demás. Son diferentes visiones y eso complementa y sin lugar a dudas genera valor. Tenemos un minuto más. Si hay alguna otra pregunta, la podemos aprovechar. Acá. Muy bien.
Bueno, primero que nada, son todas representantes de empresas familiares. Más del 90% de las empresas familiares del sector agropecuario, más del 90% de las empresas en el sector agropecuario son familiares. Y la familia no existiría si no hubiera mujeres. El rol de la mujer es indispensable para sostener la familia, ¿no? Eso por un lado. Con relación a la pregunta, hace un tiempo atrás hicimos una encuesta sobre varios tambos de la región pampeana. Por más buenas instalaciones y habitabilidad que diéramos, siempre había una tendencia al personal en el tambo a irse, ¿sí? El tambero no lo ve como que existe una proyección laboral para él y mucho menos para sus hijos. Entonces me gustaría saber cuál es la experiencia que tienen ustedes con relación a ese punto. Cómo tratar de seducirlos, cómo tratar de retenerlos, cómo tratar de lograr que esa gente que tiene una movilidad muy elevada, una tasa de movilidad muy elevada, porque hablamos de gente que dura 3, 5, 6 años y se va, ¿cómo han logrado ustedes solucionar ese problema y tratar de sostenerlos dentro del sistema? Complicado, en realidad. Mira, yo te voy a ser honesta. A ver, gran parte del personal que nosotros tenemos trabajando en la empresa hace bastante tiempo que está, pero sí me pasa, y solamente me pasa en un área, que es en el ordeñe convencional. Tengo 3 o 4 puestos de trabajo que te diría cada quincena estoy cambiando a la gente. Y no por decisión mía, ¿no? Claramente, sino porque hoy por hoy es muy difícil que un chico joven quiera adaptarse a justamente el trabajo del tambo, a los horarios. Yo siempre digo, ordeñar un sábado a las 3 de la mañana para un chico joven no es agradable. Entonces, por ahí yo creo que justamente acompañando con tecnología, formas, es la única forma en que vamos a terminar saliendo adelante, porque si no, buscarle otros horarios, tratar de ir mejorando eso, porque hoy ni siquiera el sueldo les alcanza para poder conquistarlo y decir que se quede, te ayuda a crecer, a acompañarte. Es muy difícil realmente, o por lo menos en nuestro caso nos cuesta, y estamos continuamente haciendo charlas, justamente todo esto de coaching para que ellos se integren a la empresa, porque el empleado que no siente pertenencia por la empresa se te va a terminar yendo. Entonces es acompañar, digamos. Sí, nosotros en nuestro caso también, en el campo ya no viven más los ordeñadores, los trasladamos desde el pueblo hasta el campo, tenemos turnos rotativos, pero cada uno elige en qué turno trabajar y se mantiene en ese turno, lo cual le permite organizarse bastante en su vida familiar y demás. Y bueno, también estamos trabajando con un equipo de 2 psicólogas en donde se está buscando que se sientan escuchados, que se sientan parte de la empresa, que colaboren, que se genere un vínculo con sus compañeros de trabajo, comunicación, para que extra a lo laboral se sientan bien ellos como personas y bueno, eso lo trasladen obviamente a llegar más contentos a la casa, a llegar mejor al trabajo, a compartir con sus compañeros de trabajo. Bueno, sumo 2 cositas más, creo que es el gran desafío que tenemos los productores de hacer estas empresas atractivas y ponerle toda la creatividad que tengamos para lograr que la gente se quede y pueda desarrollarse. Hay 2 o 3 premisas que todos lo sabemos, que los tambos tienen que estar cerca de los pueblos, que tenemos que estar cerca de las rutas, que tenemos que crecer en escala para poder sostener buenos sueldos y buenas instalaciones para por lo menos lograr que lleguen y después de ahí tener la oportunidad de seducirlos y que se sumen al proyecto. Pero bueno, creo que es el gran desafío, hacer estas empresas atractivas para todos, no solo para los ordeñadores, sino para nuestros hijos y para los profesionales que nos incumbe, que también está difícil que se sumen, así que bueno, es un gran desafío. Gracias. Estamos ya en tiempo de descuento, pero no quiero dejar
de pedirles una palabra, algo que las identifique, que ha hecho que sus establecimientos crezcan, digamos, hasta exponencialmente, ¿no? En litros de producción, en cantidad de personas en sus equipos y demás, como para dejar un mensaje de cierre final al panel. Yo creo que en nuestro caso fue poner énfasis en la información. Tenemos como lema que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, bueno, el generar información a través de todos los procesos, de todas las tecnologías involucradas en los procesos, es lo que nos desafía a poder mejorar día a día lo que estamos midiendo. Gracias. Casey. Nosotros como desafío, bueno, en primer lugar hoy creo que en Argentina es poder mantenernos, seguir y poder apostar a la lechería. Como proyecto nosotros tenemos llegar a robotizar todo y aumentar la cantidad de números de vacas en ordeña, entonces creo que bueno, eso es un lindo desafío como familia. Gracias. En el caso nuestro es poder seguir generando equipos de trabajo que nos ayuden a traccionar esta producción y llevar adelante los proyectos que planteemos. Muchísimas gracias. De mi parte ha sido un placer, yo me quedaría toda la tarde, pero de verdad me quedaría toda la tarde. Porque cuando tuvimos, esto les voy a contar ya para cerrar el panel, cuando tuvimos una charla para preparar el panel, que habíamos programado de 15 minutos, fue de 1 hora y media. Así que la verdad muy interesante. Algunas cosas no las dijeron, pero van a quedar para el break. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, chicas. Gracias Muchas a ustedes. gracias. Increíble, primer bloque. Ahora le voy a pedir por favor a Laura que haga entrega de un reconocimiento para Victoria. Para Rocío Chiavasa. Y para Casey Montechiari. También tenemos un regalo para Laura. Bueno, seguimos después de este gran panel. Ahora es el turno de Paulo Milanesio. Paulo Milanesio es ingeniero civil y es coordinador del programa de emergencias humanitarias. Él no está presente acá, nos va a estar acompañando con un video, pero les cuento un poco acerca de él mientras vamos poniendo el video. Él ha participado en diferentes organizaciones en todo el mundo y actualmente se encuentra en Ucrania. Desde ahí nos acompaña desde su pantalla con una charla sobre campos de impacto, foco y gestión de recursos en contextos dinámicos. Así que Paulo nos va a estar acompañando virtualmente, pero es un gran referente de Médicos Sin Fronteras desde Ucrania. Muy buenas tardes, mi nombre es Paulo Milanesio. Ante todo, muchas gracias. Es un placer estar aquí y hoy poder compartir un poco de mi experiencia profesional y personal con ustedes. Agradecer a la organización del Congreso, especialmente al Grupo Chiavasa, que me contactaron para hoy poder formar de esto, que evidentemente tiene un impacto súper positivo. Y bueno, a mí hoy me han pedido que explique un poco sobre mi experiencia en el mundo humanitario. Yo trabajo hoy por hoy con Médicos Sin Fronteras como coordinador general en respuestas de emergencias humanitarias. Y vamos a intentar, bueno, asociar esto, el trabajo que yo hago en diferentes contextos a través de toda la experiencia que he ido juntando en los últimos 10 años y bueno, poder compartir un poco con ustedes sobre mis vivencias y experiencias.
Entonces, para poder entender un poco mejor qué es lo que hago y cómo he llegado hasta aquí, yo soy de la ciudad de Rosario. En el año 2009 terminé la carrera de Ingeniería Civil. Soy ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Después de trabajar un tiempo en el sector privado en Rosario, me tocó emigrar a Barcelona, que es donde bueno, intenté buscar otro rumbo, poder entender dónde aplicar mis conocimientos técnicos como ingeniero en otras áreas. Y así fue como conocí el mundo humanitario, poder trabajar en programas de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de diferentes comunidades, aplicando los conocimientos técnicos que me daba la ingeniería. Así es como en el año 2012 estudié un máster en la Universidad Politécnica de Cataluña, un máster que era aplicar tecnología para el desarrollo humano y la cooperación internacional. Esto me dio nuevas herramientas para eso, poder aplicar toda la parte técnica en lo que es el mundo humanitario, donde al principio trabajé como voluntario en diferentes ONGs y luego ya en el 2014 empecé la carrera puramente profesional con diferentes ONGs en el mundo del desarrollo humanitario, y trabajé con ONGs españolas que se llaman Ingeniería Sin Fronteras, luego trabajé con otra que se llama Arquitectos Sin Fronteras, y eso me permitió empezar a viajar por diferentes partes del mundo en proyectos de desarrollo comunitario. El mundo humanitario está dividido en dos grandes ramas, uno que es el desarrollo humanitario, que son programas con objetivos a mayor largo plazo, donde se trabaja en contextos, vamos a decir, de alguna manera más estables, donde las necesidades básicas no están cubiertas de manera apropiada y donde las ONGs trabajan para poder colaborar con el desarrollo e impulsar el desarrollo de estas comunidades. Así es como trabajé casi 3 años en Mozambique y después una temporada en Sudáfrica y luego me tocó un año más en Guatemala, donde trabajamos en abastecimiento de agua en zonas rurales. Ahora, después de un tiempo trabajando en este tipo de proyectos, luego contaré un poquito más la experiencia y el aporte de esto, entré en el otro sector del mundo humanitario, que son las emergencias. Las emergencias humanitarias ya el contexto es diferente, estamos hablando de situaciones donde la vulnerabilidad es muchísimo más elevada, son situaciones muy específicas que pueden ser violencia, como una guerra civil, catástrofes naturales o epidemias. Básicamente lo que sucede en una emergencia humanitaria es que los índices de mortalidad aumentan de manera abrupta de un momento para otro por alguna de estas causas que mencionaba antes, y ahí es donde entran las ONGs de emergencia a poder reducir estos indicadores, a poder colaborar con la gente en lo que es la salud o abastecimiento de necesidades básicas como puede ser agua, comida o refugio. Entonces, en 2008 comencé a trabajar en una ONG que se llama Solidarité, una ONG francesa. Luego me tocó trabajar en otra que se llama Mentor Initiative de Inglaterra. Y después de un tiempo, después de 2 años prácticamente de experiencia en estas ONGs internacionales, me tocó llegar a donde estoy hoy, que es Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras es la ONG principal en lo que es respuestas a emergencias humanitarias, en salud pública, y con el paso del tiempo, a través de esta carrera que voy contando, me especialicé en conflictos, o sea, respuestas a conflictos y violencia. Hoy por hoy estoy trabajando en Ucrania y pasé por diferentes guerras, guerras civiles o contextos de violencia, como en el norte de Mozambique, Yemen, Etiopía, Camerún, bueno, y otras, donde hoy soy coordinador general de lo que son las respuestas de Médicos Sin Fronteras. Entonces, en base en esto y a esta carrera, ahora vamos a hablar un poco de a qué me dedico y qué va pasando en el día a día. Entonces, como decía, hoy por hoy me dedico a coordinar programas en emergencias humanitarias. Es verdad que últimamente, los últimos años, me especialicé en lo que es violencia, trabajando en diferentes guerras,
y es responder a los efectos que esta violencia, bueno, epidemias o desastres naturales puedan causar en las poblaciones. Eso quiere decir desplazamientos de la gente que tiene que dejar sus casas y buscar alojamiento, temas de violencia que muchas veces está asociado a violencia sexual, el tema de la inseguridad, porque la gente tiene que escapar de situaciones de violencia que les puede causar la muerte. Falta de acceso a necesidades básicas, aquí como se ve en la fotografía, es una respuesta en el norte de Mozambique, donde las comunidades tuvieron que escapar de grupos armados que estaban llegando a sus comunidades y nos tocó llevarle agua a los lugares donde se refugiaban. Y después, bueno, trabajamos con los equipos médicos en todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, que evidentemente cuando hay situaciones así de un momento para otro se ve colapsado, y también hacemos mucho foco en todo lo que es el apoyo en salud mental, considerando que este tipo de situaciones generan desórdenes psicológicos muy elevados. Entonces, hay muchas cosas que cubrir en lo que es la gestión de proyectos en zonas de conflictos, ¿no? Evidentemente son situaciones en donde es todo muy dinámico y muy volátil, y donde yo soy la cabeza general de la respuesta de Médicos Sin Fronteras, donde hay muchos equipos que se van desplazando por diferentes zonas, por lo general de un país en el que estamos, en el que nos enfocamos. Entonces a mí me toca lo que es la parte del desarrollo de las estrategias, de cómo nuestros proyectos van a poder cubrir esas necesidades y cómo nuestros equipos van a poder dar respuesta a esas necesidades que detectamos. A mí me toca gestionar y preparar los equipos. Evidentemente es una pirámide donde hay muchos departamentos de logística, departamentos de equipos médicos, de finanzas, de recursos humanos. Entonces es una batería de departamentos que nos vamos organizando para poder llegar a quienes más lo necesitan. Y una de las principales cuestiones que yo hago, y que es una parte clave, es el análisis del contexto y el seguimiento de estas dinámicas. Cuando estamos hablando de una emergencia humanitaria, es clave el tener una capacidad de anticipar eventos, porque si nosotros tenemos la capacidad de anticipar un evento, nuestra respuesta y nuestras soluciones van a poder llegar antes y van a poder ser más eficientes y tener mayor impacto en la vida de las personas. Si nosotros tenemos la capacidad de entender por dónde puede haber mayores focos de una epidemia o de violencia, podremos prepararnos mejor y llegar lo antes posible a dar respuesta. Evidentemente después hay cosas que son muy difíciles de predecir, pero eso es una de las principales acciones que yo llevo día a día. Evidentemente también una representación institucional, hablando con ministerios y con diferentes actores para poder trabajar en estas zonas donde es complejo operar. Negociar acceso, que es justamente eso, poder poner nuestros equipos en zonas de conflictos, en zonas donde hay disputas entre diferentes grupos armados, o entrar a países en guerra donde evidentemente las prioridades del gobierno son otras, o hay mucha, vamos a decir, tensión. Negociar el acceso, negociar que nuestros equipos puedan entrar y que se garanticen las medidas de seguridad y un ambiente de trabajo seguro. Esa es la parte que me toca a mí como representante de Médicos Sin Fronteras. Y después es la gestión de la seguridad, lo mismo que vengo diciendo. Al trabajar en contextos tan volátiles y con dinámicas tan complejas, nunca podemos garantizar 100% de seguridad para nuestros equipos y para nuestros pacientes. Entonces, una de las principales funciones que recae sobre mi figura es intentar reducir al máximo los riesgos y ante cualquier evento que pueda surgir, como ser víctimas de ataques, estar en situaciones de violencia o cualquier tipo de incidente que tenga que ver con la violencia y con la seguridad de nuestros equipos, resolver estos problemas recae también sobre mi figura. Entonces, claro, trabajamos en contextos de total incertidumbre, como decía, muy volátiles, lugares en donde de un momento para otro, esto también es la experiencia en el norte de Mozambique, donde había grupos
del ISIS, células del ISIS que estaban moviéndose por el norte en una guerra civil en la que se peleaban las fuerzas del gobierno y aliados de otros países de la región contra las células del Estado Islámico. Eso generaba que haya muchísimo movimiento y que la gente tenga que escapar de un lado a otro de manera constante. Entonces, nosotros también, corriendo el peligro de poder ser víctimas de esta violencia, es súper importante tener muy claros los objetivos y entender cuál es el aporte que tú puedes dar en estos contextos. Y esto es una de las cosas fundamentales que nosotros hacemos y que a mí me toca cubrir. Mantener el foco, en este caso el foco es poder anticipar, poder entender dónde la gente va a estar, hacia dónde va a escapar y cuáles van a ser las necesidades específicas que nos va a tocar traer, en este caso, agua, comida, ropa, bueno, cualquier tipo de necesidad básica de quien tiene que salir corriendo de su casa y llegar a una zona más segura. El foco siempre es entender cuáles van a ser las necesidades de la gente, en qué momento y cómo vamos a poder llegar de la manera más rápida y más eficiente. Y una de las formas de mantener el foco de nuestras respuestas son los principios humanitarios. Todas las ONGs y nosotros ahora principalmente con Médicos Sin Fronteras nos basamos en los principios humanitarios, que es humanidad, independencia, imparcialidad y neutralidad. Básicamente lo que estos principios te dan es ese foco de que lo más importante son las personas que son más vulnerables, sin importar cuestiones políticas, sin importar lo económico, lo religioso, no importa qué religión tengan, qué ideología. Nosotros no tomamos decisión de a quién dar respuesta por quiénes son, solo pensando en que son seres humanos en necesidad. Y esto es lo que te mantiene el foco. En un contexto que va cambiando, donde hay diferentes intereses, donde hay mucha volatilidad, es súper importante mantener estos principios porque son los que te permiten definir tus acciones y defender tus acciones a la hora de plantear objetivos. Y esto es súper importante a la hora de mantener el foco, definir tus objetivos, tus valores, y con esos valores avanzar, vamos a decir, sin dejar de influir por lo que sucede alrededor de tu contexto. Entonces, son contextos de estrés en donde la motivación es súper importante mantenerla en base a esos objetivos. Y por ejemplo, cuando hablamos de motivación en un contexto de estrés, bueno, pensé en compartir la experiencia en Yemen. Yemen es un contexto de guerra que hace ya el año 2015, donde hay dos grandes potencias luchando, muchos ataques por bombardeos, muchas comunidades que se van desplazando según los bombardeos, la línea de frente va cambiando y esta es la situación con la que te encuentras. Campos de desplazados, gente que se escapa de sus comunidades para montar estos campamentos en donde llegamos nosotros a dar respuesta. Pero para eso es súper importante entender que hay que tener una adaptación cultural, de entender con quién vas a trabajar, ver cómo te vas a vincular con estas autoridades que tienen sus prioridades en el conflicto en el que están participando. Y es un lugar, por ejemplo, en Yemen, donde teníamos mucha restricción de movimientos. El hecho de que haya bombardeos, que haya ataques constantes, nosotros trabajamos en una estrategia, es una metodología llamada de deconfliction, la palabra en inglés, que básicamente es pedir ventanas de tiempo entre a las fuerzas que se están peleando para que dejen que nuestros equipos se movilicen. Entonces, nuestro programa de intervención médica para llegar a estas comunidades que estaban desplazadas o hospitales que tenían necesidades, tú te enfocas mucho en esta estrategia y la sigues al pie de la letra porque te van a dar un tiempo muy específico. Entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, vamos a decir que te garantizan que no van a bombardear las zonas por donde tú te mueves, que son las que vas a recorrer. Y ahí es donde está la motivación, llegar a las personas, saber cuáles son tus objetivos,
ver a gente que está viviendo en estas condiciones o peores y saber que tú puedes dar la respuesta es el foco, es mantener la motivación y sin importar el contexto o teniendo muy en consideración el contexto, pero no permitiendo que el estrés que hay alrededor tuyo tenga influencia sobre tus respuestas. Siguiendo las reglas, siguiendo los objetivos y poniendo muy claro cuáles son los pasos a seguir, es la manera de llegar a las personas y mantener esa motivación por llegar a quienes están, vamos a decir, en zonas muy, muy complejas. Entonces, otra experiencia, por ejemplo, siguiendo la misma línea, una guerra civil en Camerún, donde me tocó trabajar por más de un año, y era gente que escapaba de las situaciones de violencia en esta guerra civil, donde el gobierno central de Camerún se peleaba contra grupos armados en lo que es el suroeste de la región del sureste, y saber que hay gente que está viviendo en condiciones como las que vemos en las fotografías, es gente que ha dejado todo, se ha ido de sus casas, se montaron en el medio del monte o una carpa, o ni siquiera una carpa, y esa es la motivación. Eso es cómo mantener el foco, cómo seguir adelante. Pensar de que nosotros tenemos que llegar a estas personas que están en el medio del monte, sin agua, sin servicios médicos. En este programa en especial trabajamos mucho con mujeres embarazadas para que nuestras ambulancias puedan llegar a estas zonas y sacarlas de ahí para poder dar a luz en hospitales y en zonas, bueno, en contextos mejores que en el medio del monte. Y eso es súper importante, siempre tener claro el objetivo, la motivación que son las personas y cómo llegar a ellos. Lo mismo sucede en Ucrania. En Ucrania nos toca trabajar con gente que se ha desplazado, que están en albergues comunitarios, que viven todos juntos en habitaciones como se los ve ahora. Entonces es eso, la motivación son las personas, los objetivos, el entender cómo podemos dar soporte a que esta gente tenga una vida digna a pesar de todo por lo que han pasado. Y para todo esto, evidentemente, es súper importante los recursos que tenemos, ya sea recursos económicos, por supuesto, recursos humanos, y entender qué nos da nuestro contexto para, con base a eso, poder dar la mayor ayuda posible. Entonces, por eso quería compartir, bueno, esta foto es una fuente de agua en el monte del sur de Mozambique, donde viví 3 años trabajando con una ONG española. Y aquí lo que hacíamos era trabajar con asociaciones campesinas que vivían en el medio del monte, en lugares donde no, bueno, el agua era muy escasa, donde la gente tenía que caminar 8 horas o a veces para llegar a una fuente de agua potable, y bueno, donde todas estas comunidades evidentemente tenían un acceso al agua muy limitado, y eso traía también un montón de consecuencias negativas, que era una falta de higiene, falta de salud por el tema de no tener acceso a agua, y al ser comunidades campesinas también tenían muy limitado lo que era la producción de alimentos. Evidentemente dependían 100% de las lluvias, pero cualquier tipo de alimento que pueda ser con base a un regadío, no era muy complejo. Entonces comenzábamos con la perforación de un pozo de agua. A través de la perforación se conseguía que tengan acceso a agua potable, que tengan acceso a saneamiento, que tengan acceso a higiene, y después que también puedan regar y tener acceso a variedades de alimentos que no era tan fácil obtener. Y lo mismo me tocó hacer en Guatemala, en contexto diferente porque era en la montaña, pero era lo mismo, eran comunidades mayas que vivían sobre las montañas, que en la época seca no tenían acceso a agua, les tocaba recorrer muchas distancias para llegar a sus fuentes de agua, y en Guatemala, en vez de perforar pozos, lo que hacíamos eran cisternas de agua para recolectar agua de lluvia. Durante la época de lluvia recolectaban agua que después usarían en la época seca. Entonces, lo importante es eso, a ver qué nos da el contexto para, en base a ese problema y esa necesidad que hemos detectado, se pueda resolver también de una manera, vamos a decir, local, y que se pueda mantener en el tiempo. Esta es una experiencia y esto es un caso más claro de un programa de cooperación al desarrollo, ¿no? Porque ya no es esa emergencia de un momento a otro, es una cuestión más estable que se cubre
con una solución, vamos a decir, de largo plazo. Entonces, bueno, lo mismo en el norte de Mozambique, hablando de recursos humanos, en estas comunidades que tenían que escapar de la violencia de los grupos del Estado Islámico, buscábamos también, a través de juntarnos con las comunidades que se iban desplazando, entender quién podía tener alguna capacidad médica, enfermeros, enfermeras, parteras, entender las comunidades qué podían aportar a la solución para que nosotros podamos trabajar conjuntamente con ellas y con ellos. Entonces, bueno, esta es una reunión típica en uno de estos poblados, como eran de casas improvisadas que ellos se construían. Y la idea es eso, ver cómo con los recursos que ellos tienen, más el aporte, en este caso de Médicos Sin Fronteras, se puede encontrar una solución y se puede hacer más llevadero y se puede trabajar de manera conjunta. Yo creo que eso es súper importante. Los recursos humanos que uno puede tener, pero también los recursos humanos que puede encontrar en aquellos lugares en donde trabajamos y donde están los problemas. Bueno, esto es lo también que hice compartir porque los recursos también son materiales y es súper importante. Esta es la típica ambulancia de Médicos Sin Fronteras y trabajar en lugares donde trabajamos necesitamos, bueno, trasladar pacientes por carreteras que son inimaginables y bueno, forma parte de los recursos. Aquí la particularidad de esto, como verán, muchos carteles y banderas y muchas señales, porque cuando nos movemos por zonas donde hay grupos armados, una de las cosas que tuvimos que hacer, en este caso en Camerún, fue generar mucha visibilidad sobre nuestras ambulancias porque corríamos riesgo, y ha sucedido lamentablemente, que atacaban las ambulancias. Tirotear ambulancias, quizás no por saber que eran ambulancias, sino por escuchar un coche que viene por la noche. Entonces, bueno, también es entender esos recursos, el problema, el recurso, y ver cómo poder cubrir las necesidades, en este caso propias, para que nosotros no seamos atacados. Bueno, era hacer de la ambulancia algo muy visual para evitar que haya tiroteos que ataquen las ambulancias. Y entonces, bueno, todos estos lugares es súper importante generar networking y generar contactos y poder entender muy bien con quién tienes que hablar para que estas cosas que nosotros necesitamos hacer, estos viajes, llegar a esta gente, montar nuestros hospitales, montar nuestras actividades, es muy importante saber con quién hablas. Esto es, bueno, son dos fotos muy visuales, pero esta es la gente con la que me tocaba hablar en Mozambique, en Camerún. Son los dos diferentes grupos que estaban enfrentándose y en donde nosotros tenemos que estar constantemente hablando, entender cuáles son los actores, entender qué es lo que pasa, por ejemplo, que no puedes ir por la noche, si hay toque de queda, las ambulancias para poder moverse tenemos que pedir permisos especiales. Si hay tiroteo sobre las ambulancias, saber cómo vamos a gestionar ese tipo de incidentes. Y evidentemente en lugares donde estos grupos están disputando territorio o poderes, es muy importante analizar esa variación del contexto. Y así es como vamos armando nuestro networking, que creo que eso es otro de los mensajes a pasar. Súper importante entender quién está trabajando en nuestro contexto, cuáles son las diferentes autoridades de diferentes grupos, qué rol cumple cada uno y cómo nosotros nos vamos a vincular, siempre con el objetivo claro, que en nuestro caso es los programas de intervención médica para llegar a aquellas personas que más lo necesitan. Entonces, bueno, vamos usando diferentes herramientas que a nosotros nos permiten saber dónde están estos grupos, en dónde vamos a tener más peligro, dónde vamos a tener menos peligro, a qué situaciones de violencia nos podemos enfrentar y entender dónde las necesidades mayores están ocurriendo para nosotros poder llegar. A través de diferentes herramientas vamos generando todo este programa y esta estrategia. Y para cerrar me pidieron que hable, bueno, la pregunta era cuál es la lección, una de las lecciones aprendidas, y evidentemente las lecciones son muchas a nivel profesional. Después de 10 años de carrera profesional en el mundo humanitario, vas aprendiendo un montón de
herramientas, estrategias, maneras de manejar equipos, que al final es una de las cosas principales, cómo potenciar tus equipos, cómo generar que el equipo crea en el objetivo, crea en el programa que tú estás desarrollando. Es súper importante mantener al equipo como partícipe y protagonista en lo que son tus trabajos. Es muy importante entender los recursos que tienes y cómo los vamos a utilizar. Es súper importante definir tus objetivos. El objetivo claro es lo que te va a permitir marcar un camino lo más eficiente y más recto posible. Estar preparado para aquellos eventos que no están en las posibilidades, o por lo menos que no se pensaron en contextos como en los que a mí me toca trabajar. Siempre sabemos, o por lo menos siempre se viaja con la idea de saber de que van a suceder cosas que no están previstas, y bueno, y tener esa capacidad de absorber un problema y poder resolverlo es importante. Pero sobre todas las cosas, aquí lo importante son las personas. Y esta foto la quise compartir porque esto es en Ucrania. La señora Valentina, a quien ven ahí, vivió durante meses en la línea de frente. Esto es un pueblo del sur de Ucrania, donde era la línea de frente donde las fuerzas rusas y ucranianas se disputaron el territorio durante meses. Todo el pueblo estaba destruido. En esta foto no se llega a ver mucho, pero bueno, se ve que no hay nada. Y cuando llegamos aquí con los equipos de Médicos Sin Fronteras, fuimos de los primeros que llegamos. En ese pueblo quedaban 20 personas que no habían tenido acceso a comida, a agua, a servicios de salud. Estaba empezando a volver la gente. Pero lo particular es que la señora Valentina, cuando llegamos, como la ven ahí, estaba con su escoba, rastrillo, limpiando el jardín de ese centro que era como un centro social. Entonces no había mucha gente, nos acercamos a hablar con ella a ver cómo estaba, qué estaba pasando por ahí. Sabíamos de que las necesidades eran extremas, estaba todo destruido. Y lo que ella nos dijo es que simplemente estaba cuidando el jardín del centro social del pueblo, porque lo que ella quería asegurarse era que cuando la gente empiece a volver, ahora que ya la línea de frente se había movido, que los militares no estaban más ahí, lo que ella quería era que el pueblo se vea bonito, que el jardín esté cuidado, y ella y las pocas personas que habían quedado ahí estaban preocupadas por eso. Y al final lo que estas personas querían era ser personas, que quien venga vea de que eso es un lugar donde viven personas, donde hay seres humanos, donde la importante de la vida es poder recibir a quien te visita y poder tener algo para dar en base a eso, ¿no? A los cuidados. Y esta es la lección de las lecciones más grandes que yo tengo en este mundo humanitario, y creo que es lo que quería compartir, que al final no importa qué es lo que estemos haciendo, cuáles son los objetivos, evidentemente dentro de los parámetros de humanidad y de bondad. Lo importante son las personas, lo importante es saber que con nuestras acciones estamos influenciando en la vida de las personas, y esta para mí es la lección más aprendida, la lección más grande que he aprendido en todos estos años, que nos tenemos que enfocar en las personas, en cómo nuestras acciones van a influenciar en la vida de ellas, y siempre estar abiertos a aprender y a compartir, que aquí nunca hay más y menos, hay diferentes posiciones o roles en un sistema que se va moviendo, y la historia de la señora Valentina para mí es una lección que quería compartir con ustedes. Bueno, hasta acá llega mi presentación. Otra vez, muchísimas gracias por el espacio, por escucharme, por invitarme, y bueno, ojalá sea hasta la próxima. Qué movilizante, ¿no? Qué interesante y qué buena manera de cerrar este primer bloque. Antes de pasar al coffee break, voy a invitar a Alberto Milanesio, que pase, el padre de Paulo, para recibir un presente en reconocimiento de su hijo.
Gracias.